Ya Gracias. pasaremos con la siguiente ponencia de Víctor X. Miranda, estudiante de la Universidad de Valle, quien nos va a hablar de problemas actuales de la filosofía analítica, de la historia y novedades de investigación histórica. Buenas tardes, espero que se encuentre muy bien. Em, Mi tema es un tema ciertamente extraño. Siento que, pues, si han visto la programación es como que no encaja muy bien, pero voy a tratar de explicarlo de la mejor manera posible, pues, para que no sea muy ambiguo. Mi investigación se llama Problemas actuales de la filosofía analítica de la historia y novedades de la investigación histórica. Es una línea filosófica que se relaciona con la investigación de primer orden que he estado investigando y tratando de divulgar en diferentes espacios, como publicaciones y en ponencias, ya que aquí la publicación sobre esos temas es ciertamente escasa. Um, las diapositivas. Sí, por favor, muchas gracias. Primero un poco de contexto, un poquito rápido para no alargarnos demasiado. La filosofía analítica de la historia es una escuela filosófica más que todo anglosajona que nace a mediados del siglo XX, en tiempos de posguerra. Básicamente tiene dos escuelas en Norteamérica y tiene una en Gran Bretaña. Y se encargan de, pues, enlazar un poco los temas novedosos de la filosofía analítica en general y de la filosofía de la ciencia a problemas historiográficos. Este señor que está ahí es Carl Hempel, es uno de los principales fundadores junto a Maurice Vonderborn. Y en la izquierda está Paul Laroth, que es uno de los filósofos que hoy día, sí, actualmente desempeñan la materia. Entonces es una escuela que, pues, hoy en día está aboga, pese a que tuvo una pequeña crisis a finales del siglo XX a raíz del giro lingüístico. Hay un fenómeno actual que se llama Revival of Analytical Philosophy of History, que es básicamente como revivir esta escuela filosófica para los problemas actuales. Muchas gracias. Bueno, primero hay que aclarar que la filosofía analítica de la historia es una metaciencia. Con eso se refiere a que no investiga directamente los hechos del pasado, sino que se encarga de hacer reflexiones acerca de cómo los investigadores, en este caso los historiadores, explican, interpretan y representan el pasado, no solamente en la investigación, sino también a través de las narraciones históricas, ¿no? La siguiente, por favor. Muchas gracias. Bueno, básicamente hay muchos problemas tradicionales en cuanto a la filosofía analítica de la historia. En el siglo XX, pues, eran más que todo relacionados con el modelo de cobertura legal, que es básicamente aplicar leyes generales a las investigaciones históricas, ¿no? Para poder explicar los eventos. Pero actualmente hay otros problemas como los modelos y la representación, las novedades, que también es algo de lo que voy a hablar aquí, sobre la materia primaria de las representaciones, el realismo y el antirrealismo, y por último el enfoque pragmático de la explicación. ¿Listo? Primero, para abordar el tema de la representación, he utilizado a un filósofo de la ciencia bastante conocido en la contemporaneidad que se llama Ronald Guérin. Básicamente, para Ronald Guérin, los modelos tienen la función de representar un sector de la realidad. Hay otros filósofos de la ciencia, como por ejemplo Van Fraassen, que, pues, relacionan los modelos y la representación a un criterio analítico. Ronald Guérin, en cambio, va más allá y propone que en general las representaciones de los modelos, pues, tienen fines representativos empíricos de la realidad. Ahora voy a dar un ejemplo de cómo esto se aplica a la historiografía con el caso de Jerzy Topolsky, que es un historiador polaco. Un pequeño problema que él da con respecto a los enfoques cuantitativos de la historia. Por ejemplo, si un historiador quiere saber cuál es el tamaño medio de una granja según estos datos en Polonia en el siglo XX, ahí están, por cada 10 granjas, está la cantidad de hectáreas, son aproximados. La siguiente, por favor. Entonces tiene que aplicar un modelo matemático. Entonces, pese a que este modelo matemático es analítico, es formal, ¿no? Pues tiene una función representativa porque nos permite representar cierto sector de la realidad, ¿no? Esto no significa que los datos que estén aquí sean la realidad, significa que la están representando. Aquí, por ejemplo, si se hace la respectiva operación, que es básicamente, pues, reidentificar frecuencias, una X frecuencia de las granjas con respecto a las hectáreas, pues aquí se da el valor medio de una granja, ¿no? Y es una representación. Aquí eso es un modelo matemático que más que todo se utiliza en historia económica. Siguiente, por favor. Bueno, la función representativa del modelo matemático, pues, es fundamental para ciencias que tienen enfoques cuantitativos como la historia económica. Sin estos modelos representacionales, pues, estas escuelas perderían bastante rigor. Al solamente enfocarse primordialmente en lo cuantitativo, hay que hacer una mezcla entre ambos, análisis económicos y
sociohistóricos. Bueno, ahora también los modelos que se ajustan a una descripción. En este caso he utilizado el caso de una historiadora que pues analizó un asilo aquí de mendigos en inicios del siglo XX. Ella expone una especie de manual donde explican cuáles son las condiciones que supuestamente se le van a brindar a las personas que están internos en el asilo. Pero ella contrasta esa información con diferentes fotografías que dan a entender que esto que se propone en el manual no corresponde con la realidad, con lo que realmente ocurrió, ¿no? Si ella solamente se basase en el manual, en la información que trata de divulgarse por medio de las instituciones, pues obviamente pues hubiese realizado una descripción diciendo que estas cosas se cumplieron, etc. Pero contrastando diferentes fuentes de información empírica, logra dar cuenta de que esto no se cumplió, entonces este manual no es coherente con la realidad. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, aquí entramos en una cuestión de cuáles son las representaciones adecuadas o inadecuadas, cuáles son coherentes con lo que realmente ha ocurrido o lo que no. Por favor, muchas gracias. Ahora, también hay modelos a escala. Los historiadores pues también pueden representar sectores de la realidad mediante estos modelos. Los más conocidos, pues por ejemplo, son los mapas, ¿no? En la siguiente doy un ejemplo. En este trabajo de investigación de Cali en expansión se ofrece un mapa del barrio San Luis y los diferentes barrios de Cali a finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, ¿no? Aquí se puede ver cómo están organizados y en fin, pues tiene un fin representacional de cómo se organizaban estos barrios en la ciudad de Cali en un estrato de tiempo determinado. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo uno elige un mapa sobre otro, una representación sobre otra? Había antes un criterio que básicamente proponía que el criterio fundamental era la semejanza, pero no hay semejanza entre un mapa y el mundo, ¿cierto? No son semejanzas. Uno puede decir que selecciona un mapa sobre otro o un modelo matemático sobre otro porque son más coherentes o porque tienen más rigor, porque son más adecuados, pero no porque son más semejantes. Entonces, el criterio de semejanza que antes se entendía en teorías, por ejemplo, de la correspondencia, pues se acaba de descartar con esta teoría de las representaciones. Ahora, con respecto a la digitalización, esto es una novedad para las representaciones, porque el historiador necesita materia prima para poder realizar representaciones, tanto en las narraciones, como los modelos matemáticos, como los mapas, etc. Entonces, hay repositorios de libre acceso donde podemos encontrar diferentes fuentes primarias sin necesidad de tener que ir a los archivos, ¿no? En el siguiente ejemplo, pues doy un caso, esto es una fuente que yo encontré sobre es un periódico de prensa de Gran Bretaña, en Londres, del siglo XVIII, que estuvo desde el siglo XVIII hasta 1920 más o menos, superó casi 200 años. Entonces, aquí yo lo utilicé para contrastar las narraciones de diferentes historiadores sobre la adulteración del pan a mediados y finales más o menos del siglo XVIII en Inglaterra. Entonces uno puede contrastar esto con fuentes sin necesidad de tener que ir a un archivo en Londres, ¿no? Entonces la digitalización ayuda para poder contrastar conocimientos de diferentes espacios. Ahora, este problema de la representación nos lleva a asumir o no un realismo, ¿no? El realismo es básicamente cómo los enunciados que hace el historiador de diferentes declaraciones narrativas tienen coherencia con el pasado, ¿no? También se debate si hay múltiples pasados o solo hay uno. Las tesis antirrealistas dicen que hay múltiples pasados porque hay múltiples representaciones del pasado. Y la tesis realista dice que solamente hay un pasado, aunque haya múltiples interpretaciones de este pasado, solamente hay uno. Entonces, aquí también se introduce algo, esto es un problema muy antiguo de la filosofía, que es el verificacionismo. Paul Roth pues, propone este verificacionismo como una especie de metáfora, más no como un criterio de selección de enunciados. O sea, no un criterio semántico, sino un criterio metafórico epistemológico, ¿no? Pero aquí sigue habiendo un problema. ¿Cómo nosotros podemos verificar algo exactamente o tener cuenta de que una verificación es mejor que otra si no asumimos una especie de semántica, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces aquí entran los inevitables grados de verificación, ¿no? Aquí hay un ejemplo. Digamos, un grupo de individuos X se movilizó en la ciudad C debido a su inconformidad con las nuevas políticas de un gobierno G en TN, ¿no? Esto es una descripción del proceso. Siguiente, por favor. Ahora, digamos que este enunciado se puede verificar si el grupo de individuos X existió y no se trata de un grupo X'. El grupo de individuos X sí se movilizó en la ciudad C. El motivo de esta movilización fue su inconformidad por las nuevas políticas de un gobierno G. Y todo esto ocurrió o tuvo lugar en TN. Si todo eso se cumpliese en otro lapso de tiempo, pese a que todo el resto de premisas se han cumplido, se han verificado, hay una que no. Entonces no sería una verificación exacta, ¿cierto? Pero como distinguimos esta verificación que en teoría sería parcial de otras verificaciones que estarían completas porque todas las premisas de lo enunciado se han cumplido.
Entonces, ese es el problema principal de utilizar una palabra con tal carga epistemológica en la narración. El hecho solamente de verificar algo ya da cuenta de un peso y un compromiso bastante grande. Sí, por favor. Ahora, el enfoque pragmático de la explicación pues, se relaciona a novedades de la filosofía de la ciencia adaptadas pues, a la filosofía analítica de la historia. Antes se creía que el historiador tenía que explicar por medio de principios generales o leyes, más o menos según esta escuela filosófica a mediados del siglo XX. Pero pues eso no es así. Muchos filósofos se pusieron a eso, como William Drake, que escribió un libro llamado Las leyes y la explicación de la historia, donde dice que ese modelo no es compatible. Otros historiadores simplemente decidieron dejarlo de lado porque no es compatible en lo absoluto con la investigación histórica. Entonces, ¿cómo explicamos? Siquiera el historiador es capaz de explicar algo. Pues una explicación, si nosotros la entendemos como una práctica de preguntar y responder, pues es lo que todos en la investigación hacemos constantemente, ¿cierto? Sí, por favor. Bueno, ahora hay diferentes tipos de preguntas. Por ejemplo, si alguien pregunta cómo fue el Bogotazo, realmente esta pregunta es de cómo fue posible. Amerita pues una descripción. Pero si alguien pregunta por qué ocurrió el Bogotazo, ya no está preguntando por una descripción. Está preguntando por causas, por razones, por factores, por puntos de inflexión, ¿no? También estas preguntas cambian el enfoque pragmático de acuerdo a cómo están organizadas sintácticamente. Si alguien dice ¿por qué ocurrió el Bogotazo? Son causas, factores, diferentes razones. Si alguien dice ¿por qué el Bogotazo fue tan relevante en la historia? Pues eso ya daría una respuesta más contextual. Ahora, ¿por qué es un punto de inflexión o un punto de referencia espaciotemporal en la historia de Colombia? Eso daría cuenta también de otras respuestas. Depende de cómo se formule la pregunta, no importa si está hablando de la misma situación, el mismo hecho, etcétera, cambia necesariamente la manera de formular una respuesta. Ahora, la explicación también se entendía como cambios, en especial el trabajo de Arthur Danto, se decía que pues, la explicación de los historiadores dan cuenta de oraciones narrativas que dan cuenta de cambios. Pero acá hay un pequeño problema. La historia no solamente se encarga de estudiar cambios. Si tratamos de aplicar modelos narrativos como el de Arthur Danto a las permanencias, pues podemos ver que no funciona del todo bien. Porque, pues, ¿qué causas damos a la permanencia de algo en un lapso de tiempo, ¿no? Como, por ejemplo, podemos estudiar las estructuras de larga duración que han permanecido a través de causas puntuales, ¿no? Entonces, aquí pues, hay una pequeña propuesta que es a la fundación, o sea, cómo se fundamentan las permanencias. Entonces, aquí también he dado un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, no podemos decir que la mente humana causa los traumas, pero sí factores externos. Pero la fundación de la mente humana, cómo se fundamenta y cómo, pues prácticamente está fundada, ¿no? Es lo que produce que el trauma siga reproduciéndose en el tiempo. Porque el punto puntual, o sea, el punto de inflexión de la causa del trauma, que es externa, ya ha ocurrido, ya pasó, ya acaeció, no se sigue repitiendo en un lapso de tiempo, pero el trauma permanece por la fundación de la mente. Esto es básicamente ya otro tema, pero es interesante agregar teoría de la fundación a este tipo de problemas epistemológicos de la historia. Y bueno, ya pues para ver las consideraciones finales, para no hacerla un poco más larga, los historiadores pues no conocen muy bien esta escuela filosófica, otros pues la malinterpretan, ¿no? Dicen que es un proyecto neopositivista, ¿cierto? Y que cómo un historiador va a explicar, cómo va a relacionarse interdisciplinarmente con otras ciencias, ¿cierto? Pero sí es fundamental conocer este tipo de escuelas, pues para darle un poco más de rigor a cómo el historiador representa el pasado y cómo da cuenta de esas narraciones, de esas representaciones, perdón, en las narraciones históricas, ¿no? Y por parte de los filósofos analíticos, pues la digitalización de todas las fuentes pues es un punto de interés para ver cómo la materia prima de las representaciones pues está siendo más accesible para los historiadores. Antes pues teníamos que ir a diferentes tipos de archivos, eso requiere tiempo, requiere presupuesto, etcétera, y ahora es más accesible realizar una investigación de diferentes espacios gracias a las digitalizaciones. También hay un pequeño problema ahí que hay que tener en cuenta, y es que si bien hay muchas fuentes que están digitalizadas, no todas se encuentran digitalizadas. Entonces, por confiarnos con las que ya están digitalizadas en diferentes repositorios, pues no acudimos a buscar las fuentes que aún se siguen sin digitalizar en los diferentes archivos. Entonces no podríamos saber que siguen ahí, porque confiamos en que ya las que nosotros creemos que están, ya están digitalizadas, cuando no todas están digitalizadas. Entonces, bueno, eso sería básicamente todo. Bueno, muchas